Estimados alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a interactuar con ustedes vía internet para desarrollar el curso de Seminario de Historia. Como ustedes saben, este curso es uno de los cursos que más gusto de llevar. Lamentablemente en estas situaciones no va a ser la mayoría como hubiera querido llevarlo, ¿no? Con una presencia más cercana. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible para que esto no deje de ser así. En primer lugar, me quiero presentar. Yo soy el profesor César Velan. Muchos de ustedes me conocen. Tengo el gusto de que muchos de ustedes son mis amigos. Quiero aprovechar también para manifestarles mi apoyo, mi solidaridad en estos momentos tan complicados y que bueno, con tranquilidad y fuerza cumplen y acaten todas las directivas necesarias para salvaguardar nuestra salud y la de nuestras familias y de la de los demás ciudadanos. En primer lugar, quiero presentarles el curso, que muchos lo conocen como Seminario de Historia, pero en realidad es un seminario especial que tiene por nombre Seminario de Historia Contemporánea Audiovisual o Seminario Audiovisual de Historia Contemporánea. Este curso tiene como objetivo utilizar dos herramientas fundamentales para desarrollar nuestro espíritu crítico, el espíritu crítico que todos queremos fomentar siempre, y conocer mejor el contexto humano, ¿no? A partir de eventos históricos. Estas dos herramientas son la historia y el cine. Vamos a trabajar de las manos de estas dos grandes herramientas, vamos a relacionarnos mucho con ellas y a partir de el estudio de la historia contemporánea, algo que no hemos, lamentablemente por cuestiones de tiempo y de objetivos, no revisamos tanto en la currícula oficial común de la universidad, vamos a tener una perspectiva mejor y mayor de lo ocurrido en el mundo hace poco y lo que está ocurriendo actualmente. ¿Cómo es la mecánica del curso? Normalmente yo lo que hago es designar unas 4 o 5 películas para que la veamos en la primera fase, determinando un tema muy específico y acotado, y luego de determinar estas 4 o 5 películas, nosotros la vemos, las comentamos, y luego de comentarlas, tenemos material adicional histórico sobre el tema y analizamos dos cosas que son fundamentales. Primero, el hecho histórico en sí, un hecho histórico reciente que, como ustedes saben, ya toda la historia y más todavía la reciente está siempre en constante duda, en constante agitación, en constante debate, un hecho histórico reciente, y también los discursos que se presentan sobre el hecho histórico, ¿no? Y los discursos que llegan a, digamos, oficializarse mediante ya la producción cinematográfica, que es el arte por definición de masas, el arte que llega a concientizar a todos, y el arte que llega a ser canónica cierta visión sobre la historia. Porque es masiva el cine y porque tiene el medio más adecuado de todos, que es el medio estético y el medio estético del tipo audiovisual. Entonces, nosotros no solo vamos a estudiar el hecho en sí, sino vamos a estudiar el discurso que se produce del hecho en sí, y de paso también vamos a estudiar algo bueno, vamos a revisar superficialmente, la verdad, porque el tiempo nos va a dar para mucho, pero ustedes pueden desarrollarlo mejor, el correspondiente lenguaje cinematográfico que soporta este hecho que vamos a revisar. Es así que nosotros vamos a ver por primer tema el de China contemporánea. Ese tema yo lo he elegido, bueno, un poco por mis propias aficiones, es el privilegio de ser el docente, elegir el primer tema. Pero el segundo tema es un tema que yo se los voy a dejar a su completa elección. Voy a dejarles una lista de posibles temas, no hay que circunscribirnos en ellos. La única indicación es que sean temas contemporáneos, es decir, del siglo XX, bueno, puede ser también incluso del XIX, finales del XIX, hasta la actualidad, ¿no?
En otras ocasiones hemos tratado muchísimos temas. De hecho, ahora tendremos de invitados a otros estudiantes antiguos que siguen prendidos al curso. ¿Por qué? Porque el curso siempre se renueva, o sea, no tenemos un curso igual a otro. Hemos visto la Revolución Rusa, hemos visto los años 20 y 30, hemos estudiado lo referente a la guerra de Vietnam, hemos estudiado la posguerra en el Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, la Guerra Civil Española. Hemos estudiado varios capítulos de la historia reciente justamente por medio de las películas. Yo les voy a proponer 4 películas que yo considero que son fundamentales e interesantes para revisar este tema que he elegido yo, que es China contemporánea. Sin embargo, les estoy dando una gran cantidad de películas adicionales, algunas que ni siquiera yo las he visto y quiero conseguirlas, y con su ayuda siempre las conseguimos, nos ayudamos mutuamente y las vemos, ¿no? El objetivo es ver las películas y juntarnos. Ahora vamos a cambiar un poco la dinámica. Normalmente veíamos las películas y después de verlas las discutíamos en clase, pero ahora vamos a ver las películas por nuestra parte y vamos a tener nuestra sesión de clase ya no de 3 horas, será pues de 1 hora de debate, ¿no? Para esto vamos a realizar, yo los voy a invitar a sesiones del Hangout Meets, que es muy buen medio para pocos integrantes, ¿no? Entonces ustedes tienen que tener el horario de clase, tienen que estar conectados a internet, revisar su calendar, Google Calendar, y ahí simplemente hacer OK en la opción de unirse al Hangout Meets. Entonces todos nos vamos a reunir y vamos a estar conversando, los 4, 5, 6 que somos, sobre las películas que hemos visto. Ahora, no va a haber uniformidad y va a ser mejor eso incluso, porque uno va a ver una película, otro va a ver otra película, las que encontremos. Eso sí, va a ser trabajo cooperativo, porque si por ahí alguien encuentra en red las películas o las puede cargar incluso, es fundamental que a todos nosotros, por medio de la plataforma Classroom, que es la más, digamos, accesible, aunque el oficial es el Moodle, por medio de la plataforma Classroom nos podamos comunicar, ¿ya? Entonces, para repasar, para ver un poco, lo que vamos a hacer es analizar un hecho de la historia reciente desde la triple perspectiva, ¿no? Desde la triple perspectiva. El hecho en sí, y para eso yo les voy a dar, ya les di por el Classroom unos documentales y un material, una bibliografía. Voy a también seguir dándoles bibliografía sobre el tema. Segundo, vamos a ver las películas y las películas nos van a seguir ilustrando sobre el tema, pero ya dando una versión mucho más subjetiva y empática. Y nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ver qué está detrás de eso, ¿no? Qué discurso está subyaciendo y por qué se ha dado, ¿no? Y el tercer punto es la historia de la película en sí, ¿no? Que eso yo también me voy a dedicar a hacer. Por ejemplo, vamos a ver en esta ocasión esta fabulosa película que es ojalá que podamos verla todos, El último emperador de Bertolucci. Bertolucci, como ustedes saben, o sea, ustedes pueden ver la película y es tan bien hecha que pueden asumir a 100% que así ocurrió, que de hecho tiene una proximidad histórica muy grande, pero todas las películas están direccionadas, absolutamente todas. Sobre todo las de Disney, ¿no? Sobre todo las que parecen más inocentes son las más que direccionan más el ojo del espectador, ¿no? Y para eso está el cine, de hecho, ¿no? Es una visión de parte. Entonces, ahí es donde yo voy a entrar y ustedes con los recursos históricos y yo con ciertos otros recursos históricos vamos a desmenuzar la película y decir, si bien esto es cierto, ¿no? Pero también tenemos que ver que Bertolucci, por ejemplo, es uno de los más famosos afiliados al Partido Comunista, o era, porque ya murió, al Partido Comunista Italiano. Y él, cuando habla de su película, habla de una película feliz, de un final feliz cuando llegue el comunismo a China, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta eso.
Ahí, desde esa posición de mucho matiz, mucho detalle, se puede criticar. No diciendo, bueno, es una película comunista, no la vemos. Al contrario, es un testimonio no solo válido, sino hermoso. ¿Ya? Y hay que ver todo con cuidado, pero también con apertura. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? Y eso es lo que nos va a querer enseñar este curso, ¿no? Además, yo tengo como objetivo otro que es muy importante, que es el desarrollar, ya que somos tan pocos y es una maravilla, desarrollar con cuidado y detalle textos que tengan una proximidad entre el texto académico y el texto literal, como son las reseñas cinematográficas y los ensayos. Como ustedes bien saben, a lo largo de la vida universitaria, nosotros los profesores tenemos cursos de 60, 70 personas, y si bien hacemos todo lo posible para revisar los textos que nos mandan, los ensayos, etcétera, es francamente imposible desarrollarlo bien con esos números de alumnos, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Sin embargo, con la facilidad de tener 6, 7 alumnos, lo que vamos a lograr es pulir su propio lenguaje y estilo, que es un lenguaje que ustedes ya han ido adquiriendo, pero vamos a pulirlo. Es un poco triste ver que muchos de sus compañeros, no estoy hablando de pocos, muchos de sus compañeros salen de la universidad y continúan con graves problemas en la redacción y incluso en la ortografía, etcétera. Pero no tenemos que estar lamentándonos sobre eso, sino incluso si ustedes tienen un problema de ese estilo, no tengan ningún asunto. Eso es un problema que se ha ido heredando por el sistema educativo general, no solo el de la universidad, en general, ¿no? Y esta es la oportunidad para ir corrigiéndolo. Entonces, los trabajos, los de la permanente van a tener un énfasis y el parcial y el final van a tener otro énfasis. Justamente el parcial y el final va a estar circunscrito a la elaboración, primero, de una reseña pequeñísima, pero que tiene que ser muy bien hecha, una reseña cinematográfica sobre alguna de las películas que hemos visto. Tiene que ser, bueno, eso es absurdo estar dando una hoja, 2 hojas, o sea, lo que tenga que ser, ¿no? Pero como ustedes saben, en el caso de las reseñas, mientras menos mejor, ¿no? Nadie abre el periódico y espera ver ahí un manifiesto, ¿no? De 50 hojas, no, uno lee 2 caras, pero si esas caras te atrapan, ha sido una reseña efectiva. Entonces es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Como yo un poco les comento a sus compañeros en Plan de Sorna, a nosotros ustedes nos pagan para que los lean, ¿no? Nos pagan para leer sus trabajos. Que sea este curso motivo para hacer trabajos que más bien les paguen a ustedes por leerlos, ¿no? Que sean tan buenos que valgan la pena, ¿no? Que no sean un tedio o una obligación de parte de un docente leerlos, sino que sean algo grato. Y eso lo vamos a ir haciendo poco a poco, como debe hacerse, pero ya les dije que por cuestiones de tiempo no se hace normalmente. Si bien es el trabajo de la parcial y del final, ¿no? En el final haremos un ensayo un poco más grande y con más películas y recursos. Lo que tenemos que hacer es, me van a ir enviando constantemente, mínimo, me tienen que enviar una revisión. Y esto. O sea, normalmente cuando hay desaprobados en este curso es porque no me mandan revisiones y están muy confiados en su capacidad de escribir. Y si bien algunos tienen mucha capacidad, pero siempre hay errores. Siempre hay errores. Y yo ahí sí más bien voy a ser inmisericordia para revisar sus textos, porque lo que queremos es excelencia, ¿no? Queremos que estos textos sean realmente buenos. Pequeños, pero como un reloj suizo, perfectos, ¿no? Para esto yo ya desde la plataforma, cualquiera de las dos que estamos trabajando, la oficial, que es el Moodle, o la no oficial, que es el Classroom, pero es más amigable, por ahí pueden entrar. Yo les he dado varios recursos. Les he dado varios programas de cine donde podemos un poco ver esto.
un video sobre el lenguaje cinematográfico que es muy bueno, se los recomiendo. Y humildemente mi blog. Y también estaba en fotocopia, bueno, en la universidad. Cuando regresemos a la universidad vamos a tener capacidad de leerlo. Ahora yo no lo tengo ni digitalizado ni está por redes. Un par de modelos de cómo se debe escribir ensayos, ¿no? Bueno, por ahora guíense un poco sobre mis reseñas, ¿no? Y bueno, voy a ir dándoles modelos de ensayos y reseñas cinematográficas. Pero tenemos que ver esos modelos, leer para hacer una cosa muy buena. En suma, el ensayo tiene estas partes. La primera tiene la parte fundamental, que es el enganche, ¿no? La introducción, que tiene que ser algo ameno, tiene que ser algo próximo al lector, tiene que ser algo deslumbrante, tiene que ser como un puñetazo para que te atraiga la atención, ¿no? Ese es el primer punto. Después es el desarrollo, que tiene que ser muy claro, preciso. No tiene que sobrar ninguna idea, ninguna frase, por lo tanto, no tiene que ser clarísimo todo y bien puesto, idea, punto, no más, no hay que dar muchas vueltas. Y dentro de este desarrollo se tiene que analizar ciertas cosas. Primero, dar una pequeña introducción a la película sin arruinarla, sin spoilarla, como dicen normalmente. Una pequeña introducción. Segundo, también pueden hablar un poco de datos técnicos, ¿no? Pero lo importante, lo que tienen que decir es por qué recomiendan o no recomiendan esa película en una reseña, ¿no? Y decir cuál es la gracia de la película, cuál es el secreto de la película. Y es lo que tienen que explicar de manera muy clara y concreta, ¿no? Sus bondades artísticas, su discurso, el discurso que subyace, que es lo que ya hemos hablado, etcétera, etcétera. Y finalmente, una conclusión que es una cuestión más retórica y que de una manera literaria da la idea final con la que se tiene que quedar el lector en la cabeza, ¿no? Esa es una reseña, ¿no? Y el ensayo es lo mismo, más o menos, pero con un lenguaje un poco más académico, mucho más extenso, bueno, no mucho tampoco, ¿no? Relativamente más extenso, pero en el que se trabajan más fuentes y por lo tanto la argumentación un poco más compleja. Se pierde, digamos, no más que se pierde, se sacrifica un poco lo literario para buscar un poco más lo académico, pero tiene que también tener belleza y contundencia y precisión, ¿no? Para el ensayo ya no vamos a trabajar sobre una sola película. En la reseña vamos a trabajar sobre solo una película, ¿no? En este parcial ustedes van a elegir la película que quieran, de las que hemos propuesto, incluso otras sobre el tema, y ustedes la van a trabajar y ya, y la trabajamos juntos. Y en el ensayo, de la segunda tanda de películas y del tema que ustedes propongan, sea el que quieran trabajar sobre el terrorismo en el Perú, que trabajamos el semestre pasado, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? La Segunda Guerra Mundial en el frente oriental, ya está. Quieren trabajar eso. Entonces, ustedes trabajan con una serie de películas, tocan un tema muy particular, por ejemplo, la experiencia de la mujer en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial en base a las películas. Ese es su tema, ¿no? Entonces leen, yo los voy a apoyar y voy a darles más información bibliográfica y ustedes van a hacer el contrapunto entre lo que dice la historia, cómo lo presentan las diversas películas y cómo ustedes al final plantean esa situación, ¿no? Y ahí tienen su tesis fundamental, ¿no? Dicen, bueno, sí, la mujer fue el objeto más grande de ensañamiento en el frente oriental por las grandes violaciones que hubieron de parte del ejército ruso a Alemania, y también por la gran mortandad que hubo de mujeres en el Ejército Rojo, etcétera, etcétera. Bueno, tiene una idea, ustedes la presentan, pues la cosa es presentarla de manera coherente, tanto en la bibliografía histórica como en ese contrapunto que se tiene que manejar. O incluso pueden hacer un análisis no solo de la historia, sino de cómo se presenta esto, ¿no? Dicen, si bien la mujer fue objeto de vejación, en la cinematografía se ha querido ocultar esto y quiere ponerse como más bien sujeto de transformación. ¿Y por qué? Por el discurso actual de reivindicación de la mujer, o simplemente sea que tanto Rusia como Alemania han querido
obliterar, pasar por debajo ese gran y terrible hecho de las violaciones masivas, qué sé yo. Entonces, ustedes, repito, sobre el tema general, eligen un tema micro, ustedes apuntan a todo lo que han leído en la bibliografía, que eso no es la gran cosa, o sea, ahora parece muy difícil, ¿no? Pero es simple. Apuntan a un tema, han visto todas las películas y comienzan a cuestionar películas y bibliografía y les sale un trabajo interesante. Obviamente, además de trabajarlo, tienen que trabajarlo literariamente, ¿no? Porque no solo tener las ideas, a veces nos repetimos, decimos cosas obvias, circulares, no tenemos una buena claridad para ver las cosas. Entonces, para eso voy a estar yo recibiendo constantemente sus ensayos y sus reseñas, ¿no? Y bueno, y en la permanente yo normalmente dejo un trabajo o dos máximo, que son trabajos que son obvios, que ustedes tienen, son trabajos por los cuales reviso que ustedes han leído la bibliografía o los videos de contexto sobre el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, ya les he dejado tres videos sobre China contemporánea y 2 capítulos de un libro de Paul Johnson. Tenía otro capítulo fotocopiado, pero bueno, cuando regresemos se los paso, si es que no lo encuentro antes. Y eso es fundamental, ¿no? Además de ver las películas, es eso. Y ese es nuestro material para cuestionar las películas. Yo en clases lo que voy a hacer es darles ya información particular de cada película para que ustedes vayan viendo el lenguaje subyacente. Entonces, para concluir, ¿cómo vamos a ver el curso? El curso sirve para criticar y para elaborar textos, ¿no? Ya está. ¿Y cómo vamos a ver el tema específico histórico? Lo vamos a ver desde 3 perspectivas, ¿no? El hecho específico, China contemporánea, ¿no? ¿Qué ha pasado en China en estos, desde el siglo XX hasta ahora? ¿No? Han pasado muchas cosas interesantes. Segundo, ¿cómo lo presentan las películas, ¿no? Y bueno, unas películas exaltan, no sé, obviamente las películas chinas últimas que se han producido, ¿no? Con capitales chinos y hongkoneses, aunque son hongkoneses, se exaltan figuras como Sun Yat-sen o el mismo Mao Zedong, ¿no? En películas protagonizadas por Jackie Chan, que ya las veremos. O otras películas que son críticas, evidentemente. Y tercero, la historia justo de esas películas para ver qué discursos han habido, ¿no? Napoleón es el personaje histórico, incluso más que Cristo, que ha tenido más películas en la historia, ¿no? Pero es muy diferente el Napoleón de Gans, que se hace en una coyuntura, digamos, de preguerra y de galvanización de la moral francesa, y por lo tanto Napoleón es un héroe. Es alguien que contiene a la izquierda radical y es el que hace la verdadera revolución. Y otra cosa es otra visión en Napoleón que se hace ya no desde Francia, se hace desde otro país, y que obviamente su director, digamos, que es de izquierda y que lo plantea como un obstáculo para el desarrollo de la revolución. Entonces, cada personaje, más allá de que las películas nos dan ingredientes históricos, cada personaje es tan rico, ¿no? Como la vida misma, está, digamos, direccionado por el realizador, y eso es lo que vamos a ver. ¿Quién es este realizador? ¿Quiénes son los productores? ¿Quién está poniendo el dinero, no? Es muy interesante, ¿no? Como dice el viejo dicho, sigue el dinero, ¿no? Es muy importante. Bueno, no en todos los casos, pero en muchos casos se da esto. Entonces, ¿cómo va a ser la mecánica? Yo ya les he presentado las películas, vamos a trabajar conjuntamente para conseguirlas, ¿no es cierto? Vean las que puedan, ahora estamos en un momento de estado de necesidad terrible. Yo las tengo, cuando reiniciemos clases vamos a ver y voy a prestarles las que faltan, pero ahora aprovechemos y veamos esas películas, ¿ya? Y pasen, por favor, los datos de esas películas, no solo las, entre comillas, oficiales que he planteado yo, sino todas. Incluso si hay una oficial que no la han encontrado y bien otra, vean todas las que puedan, ¿ya? Es muy importante. Y luego de ver las películas, vamos a tener nuestra sesión de clases normal, pero bueno, ya no tres
3 horas, sino 45 minutos, una hora de clases, en la que vamos a, por Hangout Meets, yo voy a hacer las invitaciones pertinentes, por Hangout Meets voy a invitarlos, ustedes están ahí, dan clic y conversamos por aquí, ¿no? Y yo ordeno el debate y conversamos, etcétera. Incluso nos vamos a grabar y lo subimos ahí para la posteridad, nuestro debate. Y luego ustedes presentan su trabajo y me mandan, o sea, podemos quedar para una entrevista, para trabajar, sería mejor trabajar los textos con una entrevista, no solo que yo los lea y los corrija y se los mande, sino los conversamos y los vamos elaborando el texto. Evidentemente, tómense su tiempo para elegir la película que quieran, ¿no? Que quieran trabajar. Sin embargo, sería mejor que ya la elijan ya para ir trabajando el texto y ir puliéndolo, ¿no? Ojo, una reseña no tiene que ser específicamente sobre una sola película. Pueden hacer una reseña doble, exaltando, comparando, ¿no? Es un poco más fuera de lo común, pero también es muy bueno, ¿no? Si es que se enamoran de otra película luego de estar trabajando una, ¿no? Pero bueno, la cosa es que ya hay sobre la marcha. Y para el siguiente semestre, ustedes tienen que proponer el tema. Yo voy a poner en el Classroom voy a poner ahí una lista de temas y ustedes tienen que votar y ya está. Votan por el tema que quieren y yo, sobre la marcha, voy a elegir, plantear las películas, conseguirlas, ustedes también consíganlas y adelante, ¿no? Y ese es el tema que ustedes han elegido y que ustedes tienen que desarrollar. Creo que no se me queda nada, ya están las dos permanentes, ¿no? Que son sobre bibliografía, una cosa muy simple, y 1 o 2 trabajos, y sobre todo ver películas, leer más y enriquecer el trabajo. Ya saben ustedes que para escribir solo tienes que hacer 2 cosas, leer y escribir constantemente y corregirse. Uno lo que hace es corregirse constantemente, es lo único que uno tiene que hacer bien. No hay inspirados, no hay gente que escribe una cosa y ya está perfecto, eso no existe, esa es la mayor mentira que existe. Uno tiene que escribir y corregirse siempre. Y es algo saludable también estar en constante comunicación con otros pares para cuestionar sus propias ideas y sus propios escritos, ¿no? Los que están haciendo ya están en plan de tesis, ustedes en plan de hacer su tesis, saben que eso es lo que se tiene que hacer. Eso es, ¿no? La tesis es comunicar, ordenar la investigación, comunicarla y contrastarla primero con su asesor y después con el mundo académico, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar mucho a eso. Nada más, estoy totalmente abierto a su participación, que me escriban y nada, y estamos juntos aquí en esto y esperemos vernos pronto cerca. Nos vemos, chicos. Chao.